guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío. Buenas mañanas, buenos días a todos, allá en casa también, Dios los bendiga. Es una enorme bendición el poder estar con ustedes desde nuestra casa física, nuestra casa espiritual en Minatitlán, aquí en el sur de Veracruz, así que les agradezco que estén con nosotros. Esta forma humana de contar los días, contar la vida, de trazar nuestros días en segundos, horas, día, semana, mes, año, esta forma nuestra de poder contabilizar nuestra forma de vivir, de tal forma que tenemos una contabilidad de nuestros días. Hay una pregunta que nunca se le debe de hacer a una mujer, bueno, dos preguntas que nunca se le deben de hacer a las damas, pero la primera importante que no se debe nunca preguntar es: ¿cuántos años tienes? Esta pregunta dicen que no es de caballeros hacerla. Esa pregunta dicen que no es una pregunta que se pueda hacer para las damas, que no se debe de hacer. Así que a una dama le preguntaron eso: ¿cuántos años tienes? Y ella se enojó y dijo: no es de caballeros preguntarlo. Así que la persona le dijo la segunda pregunta: ¿cuántos kilos pesas? Y ella dijo 38 años. Pero esa forma de tabús que nos han estado enseñando a lo largo de nuestros días, de nuestra niñez, que la dama o las mujeres tienen que avergonzarse de la edad que tienen, ha ido cambiando. Ya no hay problema en contabilizar nuestros días. Es posible ahora, inclusive hay mujeres que orgullosamente dicen: tengo 50, tengo 40, y lo dicen con tanto orgullo por la edad que están pasando. Eso es muy bueno. Pero un día a Jacob le preguntó el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, le hizo la pregunta: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Así que vamos a ver este día el enfoque de los años. Hemos hablado en los últimos 3 domingos. El domingo anterior hablamos sobre el día, cuánto dura un día y qué experiencias debemos de tener en esas 24 horas. La semana pasada, hace 8 días, hablamos precisamente de las experiencias semanales, cuánto y qué tenemos que hacer en la semana. Vimos el origen de los días de la semana. A la luz de la Biblia, los nombres de la semana no existían. Para los judíos era primer día, segundo día, tercer día, séptimo día, y fue posterior que se puso el nombre según los planetas que se veían, y el domingo era dedicado al sol, y el lunes a la luna, y el martes así sucesivamente hasta terminar con Saturno el sábado. Y hoy quiero hablarles sobre lo que es el enfoque del año. El año, vamos a hablar sobre los años, vamos a hablar sobre el ciclo de estos 365 días y unos cuantos segundos más para poder tener una precisión exacta de nuestro tiempo, de nuestro cronos, de nuestra vida. Si son tan amables de abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 47, en el versículo 7 dice la Biblia, en Génesis capítulo 47, versículo 7, de esta manera: también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y versículo 8 dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Esa es la pregunta que le hace Faraón a Jacob. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Esa es la pregunta que hará el hombre más poderoso en su tiempo, Faraón, a un anciano de 130 años
le va a preguntar, y parece la pregunta muy sencilla, pero en la versión 60 la pregunta parece triple. O sea, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Así formula Faraón la pregunta que nosotros la haríamos muy simplemente: ¿cuántos años tienes? Esa sería la pregunta. Pero Faraón dice: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Esa es la pregunta que hace Faraón. Y nosotros simplemente diríamos: ¿cuántos años tienes? ¿No? Hay una fórmula matemática que cuando se aprende, y en la primaria cuando íbamos, alguien dice: a ver, suma esto, resta esto, tan esto, tienes tantos años, y calcula nuestros años en la fórmula que se da, y uno se queda asombrado de cómo puede saber qué edad tengo. Entonces, hermanos, es un misterio la pregunta que hace Faraón en Génesis capítulo 47, versículo 8, es muy simple: ¿cuántos son los días de los años de tu peregrinación? De repente alguien nos hace la pregunta: ¿cuántos años tienes? Y uno, para sacar plática, dice: ¿cuántos me calculas? A veces nos va bien y a veces nos va muy mal, porque uno le dice: ¿cuántos años tiene usted? Y dice: pues ¿cuántos me calculas? Y entonces la persona, híjole, se mete en problemas y a veces dice menos de los que calculamos. Yo, la verdad, cuando me preguntan así, siempre resto a lo que calculo unos 10 años más abajo. Entonces siempre la persona siempre me dice: qué amable, pastor, qué bueno, ojalá. Pero yo en mi cerebro resté 10 años menos, pues. No, pues te ves como de tantos. Bueno, cuando nos reunimos con algunos pastores y tenemos casi la misma edad, uno de ellos me dijo un día: es que yo fui taxi. Y cuando dijo fui taxi, significa que tuvo uso bastante, pues. Y en mi vida, antes de convertirme, es lo que quería decir: fui taxi. O sea, soy un modelo reciente, pero fui taxi, porque un taxi, aunque tenga 3 años de uso, ya se acabó el carro con 3 años en el taxi. Entonces el hermano quería decir eso: yo soy modelo reciente, pero fui taxi. O sea, la vida me dio mal uso. Y antes de convertirme, fumé, tomé, me desvelé, me drogué, etc. Entonces, la pregunta que hace Faraón a Jacob, el anciano, el padre de José, el redentor de Egipto, le dice: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Esa es la pregunta. Y qué pregunta tan interesante, pero la respuesta que da Jacob es también muy interesante. Dice: y Jacob respondió a Faraón, ahí está la respuesta: los días de los años de mi peregrinación. Y añade eso Jacob: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y entonces dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Qué respuesta tan interesante. Yo quiero este día, aprovechando que estamos iniciando el año, poder contestar con ustedes la pregunta: ¿cuántos son los años de tu vida? Y Jacob le va a contestar así, de profundo: los días de los años de mi vida son 130. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema, pero lo que viene a continuación, cuando dice son pocos, y es que los faraones, aunque era una cultura muy poderosa, se sabe que los faraones morían jóvenes. O sea, los faraones, que es una cultura muy estudiada, la cultura egipcia, se sabe que algunos de estos faraones morían de 30 años, de 50 años, y entre los más longevos de los faraones vivían 60 años. Pero cuando Faraón ve a Jacob, lo ve anciano, canoso, lo primero que le pregunta es su edad, porque le llama la atención al verlo tan viejo, tan veterano. Y cuando lo ve así,
Faraón le dice, ¿cuántos años tienes? O sea, es lo primero que le pregunta Faraón, porque él está acostumbrado a que los faraones mueran jóvenes, murieran de 30, 40, 60 años, pero cuando lo ve arrugado, canoso, lo ve cansado, le dice, ¿cuántos años tiene? Y Jacob le dice, tengo 130 años, pero han sido pocos. Y cuando dice pocos, no se refiere a que él quería vivir 2 siglos, 250 años, no, sino significa que se me fueron así. Mis años se me fueron así. No me di cuenta cómo envejecí, cómo llegué a esa edad. No me di cuenta, todavía ayer era un muchacho y hoy ya tengo esa edad. Ayer todavía me sentía de 25 y ahora me siento y no me puedo parar. Pero esa forma de contestar de Jacob, son pocos, significa, se me fueron así, no me di cuenta, de repente ya soy un veterano, de repente ya soy un anciano, de repente ya soy un abuelo, se me fue la vida así, rápido. Qué circunstancia. ¿Cuánta razón tiene la Biblia cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento? Y luego dice Salomón, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, se van rapidísimo. La juventud se va rapidísima. No puede ningún ser humano sentirse vanidoso por su cuerpo. Ninguna señorita debe de sentirse vanidosa por algo que le va a durar poco tiempo, por una cintura que se va a ir en el primer embarazo. No puedes sentirte orgulloso porque vas al gimnasio y apenas tienes un mes en el gimnasio y ya sales caminando así, ¿no? Que ya no puedes caminar, sales caminando así. No puede uno sentirse vanidoso por algo que se va. Entonces Jacob dice, son pocos, significa, se me fue mi vida rápida. Pero la siguiente respuesta, cuando dice, han sido malos, eso llama la atención, porque Jacob dice, tengo 130 años, han sido pocos y han sido malos. Y cuando Jacob dice, los años que tengo han sido años malos, llama la atención el por qué Jacob contesta de esa forma y dice, mis años han sido malos. Cuando a veces platico con alguien y le pregunto, ¿cómo evalúas tu vida? Y hay personas que me dicen, pues mire, yo creo que mis primeros 15 años han sido malos, pero después algo pasó y mejoró nuestra vida y en esos 20 años de mi vida han sido excelentes. Entonces la balanza se compensa porque 15 son malos, pero 20, o sea, tiene 5 a favor, han sido mejores, ¿no? Como un esposo le dice a la esposa, ¿te acuerdas qué felices éramos en 1995? Y ella le dice, oh, pero en 1995 no nos conocíamos. Por eso le dice, éramos bien felices, no nos conocíamos, por eso. Entonces, una vez le pregunté a alguien, ¿cuál es tu canción lema? Si tuvieras una canción, y él me dijo, esa de Juan Gabriel que se llama Hasta que te conocí. Yo era muy feliz hasta que te conocí. Jacob dice, mis años han sido malos. O sea, ¿cómo puede alguien decir, tengo 130 años y han sido malos? ¿Por qué un patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, el detonante de las 12 tribus, Jacob va a tener 12 hijos y él va a ser el detonante del pueblo de Israel? ¿Por qué Jacob dice, mis años han sido malos? Me llama mucho la atención la forma en la que Jacob va a contestar. Años malos, han sido años malos. Y luego dice, y los días de los años de mi vida no han llegado a ser como los de mis padres. Bueno, los egipcios, aunque eran una cultura muy poderosa, los faraones y casi todos morían muy jóvenes. No sé si usted tenga idea de cuántos años tenía, por ejemplo, Moctezuma, el emperador mexicano, Cuauhtémoc, los emperadores mexicanos, ¿qué edad tenían? Es asombroso, pero eran jóvenes de 24, 25 años de edad. Entonces los faraones eran muy jóvenes y cuando Faraón ve a un anciano de 130 años se sorprende, y sabemos que ellos podían vivir más tiempo por la
bendición de Dios. Porque Dios bendice a la persona. Eso se llama longevidad, largura de vida. Y hay ciertas promesas de Dios que si tú las haces, tendrás largura de vida. El Señor alargará tus años. Por ejemplo, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean buenos, para que seas de larga vida, dice la palabra del Señor. Entonces hay ciertas cosas que uno puede hacer para que sus días se alarguen. Y entonces Faraón se sorprende de ver a alguien de 130 años tan lúcido como lo era Jacob. Pero vamos pues al estudio de esta mañana de por qué Jacob responde de esa manera. Dice versículo 10, para cerrar el ciclo de lectura, dice: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Estamos nosotros en el 2022 de este calendario, después de Cristo, en el año de nuestro Señor. Estamos en el año 2022, pero los judíos tienen otra forma de contar los años. Los judíos están en el año 5782. O sea, ese es el calendario judío. Los judíos, hay dos corrientes. La primera, que los judíos cuentan los años a partir de la creación del mundo. Y otra corriente dice que los judíos cuentan los años a partir de la creación de Adán. Entonces se supondría, en el cálculo cronológico bíblico, que la humanidad tiene 6000 años. Según la cronología bíblica, o sea, de Adán a Abraham 2000, de Abraham a Cristo 2000 y de Cristo a nuestros días 2000. Tenemos 6000 años más o menos. Entonces los judíos en su calendario, cuando nosotros tenemos 2022, ellos llevan el año 5782 y ellos celebran el año nuevo en la Pascua, en abril, por ahí de marzo a abril, cuando nosotros estamos celebrando el viernes de crucifixión, los judíos están celebrando la Pascua, su año nuevo. En Éxodo capítulo 2 el Señor les dijo: este será su primer año, principio de vida, en Éxodo capítulo 12. Así que los judíos cada marzo, cada abril, celebran un año nuevo, diferente al nuestro. Así que imagínense si nos pusiéramos en orden con ellos, pues seguiríamos engordando. Si ya engordamos en diciembre, en marzo, y ahí nos los llevamos. Pero también hay otra forma de contabilizar los años y los chinos lo hacen. Para los chinos estamos en el año 4718, este es el año chino. Gracias a Dios no soy chino, porque hemos pasado, los chinos han pasado el año de la rata. Ahora ellos están en el año del tigre. Este 2022 en el calendario chino es el año 4718, y los árabes tienen otra forma de contabilizar los años. Ellos, los musulmanes, están en el año 1443 porque contabilizan el calendario a partir de la huida del profeta Mahoma. Así que los musulmanes están en el año 1443. Qué forma extraña de contar los años. Pero cuando Faraón le pregunta a Jacob: ¿cuántos son los años de tu vida? ¿Qué edad tienes? El faraón, probablemente el faraón que estuvo en la época de José, se llamaba Sesostris. Sesostris era el faraón. Era una dinastía, había 1, 2, 3, 4. Ese es el nombre del posible faraón. Dejamos la Biblia y vamos a la cultura egipcia, y ellos nos dicen que probablemente el faraón que conoció a José se llamaba Sesostris. ¿Está bien así o cómo? Sesostris. Pues pónganle el acento donde quieran. Yo lo pronuncio en egipcio, por eso no lo entienden. Sesostris. Ese es el nombre del faraón. Génesis 47 dice: Faraón preguntó: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Cómo has vivido los años de tu vida?
Y entonces Faraón responde de esta forma: los días de los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos. Déjeme dar un detalle breve de la vida de Jacob. ¿Por qué Jacob dice malos? ¿Por qué los días son malos? Fui a visitar a una familia un día. Era una familia de escasos recursos. Me senté en la mesa, una mesa humilde de madera, una casa de una sola pieza, o sea, la estufa estaba donde estaba el comedor, solamente lo dividía el ropero para hacer la división de la recámara. Y me senté en ese lugar a tomar un café. La hermana, una joven, me empezó a contar su vida. Me dijo: yo fui una niña adoptada. Mi madre me regaló. Luego me dijo, mi padre fue un buen papá, el padre adoptivo, fue un buen papá, me quiso mucho, me amó. Pero mi padre enfermó. Y cada vez que yo diga mi padre, hablo del padre adoptivo. Mi padre enfermó y mis hermanos, ni uno de ellos quiso cuidar a mi papá. Así que me dejaron a mí al cuidado de mi padre, día y noche. Yo iba y prácticamente los días de la enfermedad de mi padre no tuve vida, estaba yo dedicado a cuidarlo. Algunas veces me dejaban salir, tenía que hacerlo, y se turnaba un hijo biológico y yo tenía que regresar. Una noche me quedó a mí la responsabilidad de cuidar a mi papá. Y esa noche mi padre murió a mi cuidado. Mis hermanos llegaron al día siguiente, tuve que decirles que había muerto papá y me culparon a mí de la muerte de mi padre. Me dijeron: ¿qué hiciste mal? No les diste el medicamento. ¿Qué pasó? Murió porque algo hiciste, y la culparon. De ahí, dijo ella, quitándose mi padre, mi protector, la persona que me amaba de esa familia, fue mi vida muy triste. Fui la sirvienta de mis hermanastros. Me trataron mal. Así que el primer muchacho que me propuso matrimonio, acepté la propuesta. Yo conocí a su esposo. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Y yo jamás imaginé la historia, nunca imaginé la historia. Pues yo los veía, los conocía. El primer muchacho que me propuso matrimonio acepté para salirme de esa casa. Y entonces, mientras yo me tomaba ese café en esa casa, le pregunté: ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo evalúas tu vida? Y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo: mi vida ha sido triste, pastor, muy triste. Desde niña siempre sufrí, siempre padecí, hasta cuando me enteré que yo no era hija biológica. Entendí por qué me trataban así. Cuando me culparon de la muerte de mi papá, fue peor. Siempre viví pensando que yo lo había matado, porque así me decían. Y cuando me caso con ese señor, no me casé enamorada, me casé porque tenía que irme, necesitaba irme, y me casé, y no me fue tan bien. Y toda la vida nació para sufrir. Y cuando Jacob le contesta a Faraón: los días de los años de mi vida son 130, y no han sido buenos. Al contrario, son días malos, años malos. Déjenme decirles, Jacob, desde el vientre de su madre, luchaba, se peleó con Esaú. Nace en segundo lugar, agarrado del calcañar. Le ponen un nombre que estigmatiza su vida. Jacob significa el que usurpa, el usurpador. Así que ahí viene el niño, cuando empieza a caminar, cuando empieza a correr, cuando empieza a jugar, cuando está en los juegos de mesa,
cuando está jugando fútbol, todos dicen tengan cuidado con Jacob porque es un tramposo, un usurpador. Pero cuando crece no es amado por su padre. Dice Génesis 25:28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. O sea, Jacob fue discriminado por su propio padre, que prefirió a Esaú. Cuando Jacob roba la primogenitura, en Génesis 27, él tiene que huir porque su hermano lo va a matar, su hermano lo odia y dice, voy a matarte, y él tiene que irse, solo se va, y a lo menos 21 años trabaja para su suegro. Ahí conoce a Raquel, ahí conoce a Lea, se enamora de Raquel, y entonces Jacob trabaja 21 años. Trabaja 21 años por su matrimonio. Su suegro le hace trampa 10 veces durante esos 21 años. Le cambió el salario 10 veces durante esos 21 años. Cuando regresa a su tierra, escuche lo que voy a decir, Jacob ya era una persona grande de edad, triunfador, traía cientos de ganados y muchos hijos. En Génesis 34 se nos narra la historia de que violan a su hija. Violan a una de sus hijas, a Dina. Y entonces Jacob se llena de tristeza porque violan a una de sus hijas. Pero la historia no termina ahí. En Génesis 34 sus hermanos cobran venganza. El violador dice, quiero casarme con tu hija, la amo. Entonces Jacob estaba negociando con eso y sus hermanos dicen, hay que circuncidarse porque nosotros tenemos un pacto con Dios. Y estos hombres se circuncidan, y cuando se habían hecho la operación de la circuncisión, cuando más dolía físicamente la operación, sus hermanos van y ocasionan una matanza. En Génesis 34 se nos narra. Así que Jacob dice, ¿qué han hecho? Me han hecho vil delante de estas personas y tiene que huir. Cuando parecía que su vida estaba estable, Jacob tiene que huir. Cuando va huyendo se encuentra con un varón en Génesis 35 y lucha con ese varón, y ese varón lo hiere en el calcañar y provoca una fractura en su pierna. Y a partir de esa edad, ya casi llegando a los 90 años de edad, Jacob empieza a cojear, y toda su vida a partir de esa lucha Jacob empezó a caminar mal. Su hijo abusa de una concubina, Génesis 35. De una de sus concubinas, uno de sus hijos se mete con una de ellas, y eso por supuesto hiere a Jacob. Pero cuando parece que la vida ha alcanzado madurez, le pasa lo más trágico que podría haberle pasado a algún ser humano, y es que uno de sus hijos, el hijo amado, el preferido, José, el que tuvo con la mujer que amaba, ese niño, ese muchacho que él le había puesto una túnica, ese muchacho ahora sus hermanos llegan con una túnica llena de sangre y dicen, mira, es la túnica de tu hijo, y él la agarra y dice, es la túnica de mi hijo, y dice, alguna mala bestia se lo devoró, y rasga sus ropas y llora, y entonces vive, a partir de allí vive enlutado. O sea, en resumen, todo lo que he hablado en estos últimos minutos ha sido trágico en la vida de Jacob. Tragedia tras tragedia, desde que nace en el vientre de su madre, tragedia tras tragedia. Ahora entiendo por qué cuando Faraón le dice cuáles son los días de los años de tu vida, él dice 130 años han sido pocos y han sido malos, porque en cada momento de la vida de Jacob, él sufrió y siempre sufrió. Y lo peor que le podría pasar a un ser humano es que su hijo muriera, que su hijo desapareciera. No hubo sepulcro, no hubo funeral, no hubo velorio. Su hijo, su cuerpo no estaba su cuerpo. He tenido que oficiar funerales de muchachos. Un día estaba providencialmente en Veracruz y
Y me dice, murió la hija de un pastor. Me dieron el nombre, le dije, no lo conozco, y busqué, y no era un pastor nuestro, pero era un pastor que colaboraba en una iglesia. Y de cualquier manera fui al funeral. Me contaron la historia del papá que llevaba a la niña a la escuela, y se quedaron de ese lado de la pista porque la niña le dijo, papá, déjame aquí, yo cruzo. Entonces la dejó y la escuela estaba enfrente del otro lado, y el papá la bajó aquí por tiempo porque le urgía, y entonces el papá la bajó de este lado de la acera, y la niña cruzó, y la siguiente carretera un carro la embiste y muere la niña ahí. En ese momento murió. Oficié un funeral de un muchacho que estaba con un amigo en un parque, y llegaron unos secuestradores, creemos por el amigo, se llevaron a los dos. El muchacho era limpio, según nosotros entendemos, pero a ambos los desmembraron, los cortaron. No hubo forma de abrir el ataúd porque el muchacho estaba en pedazos. ¿Y qué decirle a un papá? ¿Cómo consolar a un padre? Y Jacob dice, los días de los años de mi vida han sido malos. 130 años malos, 130 años de sufrimiento. ¿Y cuáles son los días de los años de mi vida? ¿Cómo es tu vida? Si yo te pregunto, ¿cómo evalúas tu vida? Tú me puedes decir, tuve de tal año a tal año, fueron años hermosos, felices, yo viví la vida muy bien, me fue muy bien, estoy feliz por esos años que me fue muy bien. O tuve tantos años malos, pero mi vida cambió y ahora estoy muy bien, ahora me siento feliz. Y entonces empiezas a vivir la vida y tu vida cambia radicalmente. Y bueno, Jacob dice, los días de los años de mi vida son malos, son tremendos. Y él dice, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró y lo hizo pedazos. Génesis 37-34 dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto muchos días. Pero dice Génesis 37-35, y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea, en otras palabras dijo, toda mi vida, a partir de ahora, toda mi vida la voy a vivir de luto, a partir de hoy por mi hijo. Oh, qué circunstancia tan tremenda esta que estaba pasando en la vida de un hombre llamado Jacob. Vivió enlutado todos los días de su vida. Y yo no sé qué ha pasado en tu vida alguna vez, pero uno puede decir, desde que me violaron, desde que abusaron, desde que me traicionaron, desde que fracasé, desde que me enfermé, desde ese momento mi vida se volvió una vida trágica. Toda mi vida ha sido mala. Y tú puedes vivir así, pensando en que mis años han sido malos, en que mis años han sido pésimos, y tú puedes decir, esa experiencia me cambió, esa experiencia arruinó mi vida, mis años, a partir de ese momento, mis años fueron dañados. Estando aquí en la iglesia, una persona de Cozoleacá, que aquí cerca, llegó y me dijo, pastor, ¿a qué horas hacen sus cultos? Yo le dije el horario, y le dije, era una dama, le dije, venía con un niño, y le dije, ¿quieres pasar? ¿Quieres platicar? Me dijo, sí, y platicamos, y entonces empezó a contarme su historia, pero de repente yo sentí que el Señor me dijo, dile esto, y se lo dije así sin pensarlo, y se quedó asombrada, y me dijo ella, pastor, cuando yo iba a cumplir 15 años, mi mamá, para celebrarme mis 15 años, me vendió con un trailero. O sea, ella hizo un compromiso con un trailero, y dijo mi mamá, dame tanto para celebrarle los 15 años y te la doy. Así que la mamá le entregó a ese señor
a la muchacha de 14 años, casi llegando a los 15. Así que me dijo, imagínense cómo fue mi vida. Y luego me dijo, estaba la carpa, las sillas, la música, mi vestido. Imagínense cómo me sentía yo en mis 15 años. Cuando yo estoy sabiendo que el precio de esa fiesta era mi inocencia. Y yo tuve que estar ahí en mis 15 años y ver a la gente que comía, que tomaba refrescos, que bailaba. Pero a mí me había costado lo más hermoso que una muchacha puede tener, su inocencia. Y entonces ella me dijo, mi vida cambió a partir de allí. Por supuesto que hay años que cambian vidas, hay años que arruinan vida, por supuesto. Hay experiencias así en la vida, pero Jacob tenía algo que iba a pasarle todavía. Jacob, escúcheme porque aquí viene la conclusión del sermón. Jacob no sabía que su hijo amado estaba triunfando en Egipto. Porque a veces uno cuando ve que alguien murió, dice, murió y mi vida acabó, pero el que está muerto está mejor que los que estamos aquí. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no sé, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si tuviera que escoger entre vivir y morir, no sé qué escoger, porque para mí, dice Pablo, es 1000 veces mejor irme con el Señor que quedarme con ustedes. Pero me quedo por causa de vosotros, porque si fuera por mí, dice Pablo, estaría ya con el Señor. Entonces, mientras Jacob estaba guardando luto 20 años, los 7 años de abundancia de las vacas gordas, los años de hambre que empezaron desde que Jacob fue vendido, pasó por la casa de Potifar, estuvo en la cárcel. Jacob empieza a triunfar y Jacob está feliz, y ahora Jacob es un primer ministro, un secretario de gobierno. Ahora Jacob está en la cúspide del éxito. Ahora Jacob ha logrado lo que casi nadie logra, llegar a una cultura y conquistarla. Ahora Faraón le dio su anillo, le dio un carro, lo vistió. Ahora Jacob es poderoso, mientras que su papá está triste pensando, mi hijo murió, mi hijo murió. Y ahora él cree que su hijo está muerto. Así que primero, para que tus años sean buenos, no des por hecho tu vida por una túnica. O sea, la evidencia no era cuerpo, no estaba el cuerpo, estaba simplemente desaparecido. Y él dijo, murió mi hijo. Era lo que le insinuaron, murió, tu hijo murió. Era lo que creyeron, era lo que habían preparado para que él creyera eso. Manchemos la túnica y enseñémosla y dejemos que él concluya, que él saque su propia conclusión. Entonces van los muchachos, la túnica manchada en sangre, le dice, mira, es la de tu hijo. Y él dice, sí, y él es el que dijo, una mala bestia lo hizo pedazos. Él fue, sus hijos no le dijeron la verdad. Así que la familia se arruina, esa familia se arruinó por años, con sentidos de culpa, con tristezas, con remordimientos, acusándose, cuchicheándose, se acusaron mutuamente. Pero José estaba feliz, diga conmigo, feliz. José estaba triunfando, José estaba conquistando. La razón del luto de Jacob no existía, porque su hijo José estaba siendo el redentor de la humanidad en ese tiempo. Así que no des por hecho con una túnica, una evidencia pequeña. O sea, di conmigo, esto no va a arruinar mi vida. Vamos, dilo. Esto no va a arruinar mi vida. Esta evidencia, este descubrimiento, esto no va a arruinar mi vida. Aunque tengas la túnica en tus manos, aunque creas que lo que tú piensas es verdad, di, no arruinará mi vida. Esto no va a arruinar mi vida. No des por hecho. Número 2, no olvides los sueños. No olvides tus propósitos. Hubo un muchacho de 17 años que le dijo a su papá, papá, soñé que las estrellas se ponían a mi alrededor. Y luego dijo, soñé que las espigas, 10 espigas estaban inclinándose a mi alrededor. Yo tenía una espiga. Y su papá le dijo, ¿qué es este sueño que tienes, José? ¿Y acaso vendremos tus hermanos y yo a rendirte culto a ti?
y José le contó sus sueños a su papá Jacob, y su papá Jacob había olvidado los sueños de su hijo. Pero Dios no olvidó los sueños, Dios seguía recordando, aunque los años han sido malos, Dios no olvida nuestros sueños, Dios sigue teniendo presente nuestros propósitos en la vida. Y José, escuche, José estaba cumpliendo sus sueños. Cuando nosotros leemos la Biblia, y la Biblia es dividida en capítulos y versículos, es muy interesante porque la Biblia no tenía capítulos ni versículos cuando se escribió, pero en Génesis 37, a ver por favor alguien búsquelo, Génesis 37, el último versículo del 37, y lo leemos, Génesis 37, el último versículo del 37, qué genial forma de concluir el 37. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Rápido, Anita, no sé si tengas un micrófono y la Biblia, pero ¿cómo dice? Ese versículo. A ver, Shadi, ven. Vamos todos, el último versículo del 37, ve. No, tú lee. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ese versículo significa continuará. O sea, cuando sus hermanos lo venden, y el que divide los capítulos de la Biblia decide que el versículo, ¿qué versículo es? 37, 36, el 36. Decide que el 36 quede en el 37. Hace una buena división porque significa, el 36 significa Dios no olvidó los sueños de José. Y cuando se lo llevan a Egipto, José estaba cumpliendo sus sueños, hermanos. José estaba logrando sus metas. No olvides los sueños. Pasen años difíciles, pasen años malos, pasen años de pobreza, de escasez, pasen años de dolor. No olvides los sueños que Dios tiene para tu vida, porque esos sueños van a sacar adelante tus años. Así que cuando se presenta Jacob con Faraón y le dice: tengo 130 años y han sido malos, en realidad han sido malos porque olvidó los sueños, porque siguió por una túnica, un pedazo de tela, y él creyó lo peor y se olvida de los sueños que había tenido su hijo. Y cuando sus hermanos llegan con José y se postran, entonces los sueños de José de hace 20 años se están cumpliendo, porque si tú crees en el Señor, tus sueños se van a cumplir. En tercer lugar, los años de Jacob fueron malos porque no recibió lo que sí tenía. Dice la Biblia: y sus hijos se levantaron para consolarlo, y él no quiso ser consolado. Él no quiso ser consolado. Un hijo se había perdido, un hijo estaba posiblemente muerto, y sus hermanos, sus nietos, sus nueras, sus hijas, porque tuvo hijas, sus concubinas, sus mujeres, intentaron consolarlo y él no quiso consolarse. Y entonces lo que él dijo: viviré a partir de hoy enlutado, a partir de hoy vestiré mal, a partir de hoy no me bañaré, a partir de hoy no comeré, a partir de hoy voy a deprimirme, a partir de hoy no voy a reírme, a partir de hoy no voy a amar, a partir de hoy, si mis nietos quieren correr a abrazarme, yo no los voy a abrazar. Si mis hijos quieren abrazarme y besarme, yo no voy a dejar que me abracen. A partir de hoy, cuando me inviten a partir rosca, no iré. Cuando me inviten a un convivio, no iré, porque estoy de luto. A partir de hoy no voy a recibir el gozo, no voy a ser amado, no voy a ser valorado a partir de hoy. Y José estaba vivo, triunfando, y Jacob estaba de luto. 20 años, 20 largos años de su vida tristes. Y yo sé que algunos de nosotros tenemos que cumplir metas y sueños de personas que ya no están aquí, de personas que se nos irán, se nos fueron.
Y a veces algunos me dicen, pastor, ¿cómo ve? ¿Celebro los 15 años de mi hija o celebro porque mi papá no está? Y yo le digo, celébrelos. A él le hubiera dado gozo que usted celebrara. Es que me siento mal porque ya no está mi mamá. Y yo le digo, vaya, a ella le daría gusto que usted se divierta, vaya. Yo le digo a mis hijas, cuando yo esté enfermo o me muera, diviértanse. Yo estaré mejor. Estaré mejor. No tengan pesar de mi vida. Diviértanse. Gócense. Estaré mejor. No tengan tristeza. Si se cruza alguna fecha importante de sus vidas con un problema mío, no trunquen sus fechas por mi vida, porque yo estaré mejor, estaré bien. Así que cuando yo muera, hagan algo divertido, cuenten algún chiste, recuerden algo bonito. Pero José estaba triunfando y Jacob había guardado luto desde ese día. Así que, hermano, recibe lo que sí tienes, el amor que sí tienes, el afecto que sí tienes. Recibe lo que sí tienes. Deja que las personas que se adelantaron se vayan. Y finalmente cree que cada año Dios es fiel. Cada año Dios es fiel. Cada año Dios es fiel. Y el Dios que le dio los sueños a José, que triunfaría, ese Dios se lo llevó a la edad de 17 años, siendo un joven. No sé por qué providencialmente yo tenía 17 años cuando estaba en una cama leyendo el libro de F.B. Meyer, Grandes Hombres de la Biblia, tomo número 1, y estaba leyendo, ya había leído la biografía de Abraham, que viene en el capítulo 1, había leído la biografía de Jacob, que viene en el capítulo 2, y ahora empezaba a leer la biografía de José, y justamente me topo, yo tenía 17 años, con el dato de que José tenía 17 años. Y todavía me acuerdo ese día que lloré al leer la biografía de José. Mientras yo leía el libro de F.B. Meyer, la biografía de José, estaba llorando al ver a un hombre que fue lastimado, herido, vendido, traicionado, pero creyó y fue fiel a Dios. Y cada año en la vida de José, cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando estuvo los 2 años posibles en la cárcel, cuando lo sacan delante de Faraón, los 7 años de las vacas gordas, los años de la escasez, cada año que José contaba el ciclo de vida, cada año José sabía que Dios es fiel y que los sueños de Dios para José se iban a cumplir. Mientras que su padre Jacob cada año vivía triste, cada año no había momento de alegría, cada año en la casa era un momento de luto, de tristeza, de remordimientos, cada año. Cada uno de los años de la vida de Jacob fueron difíciles. Pero Jacob llega al momento crucial de la vida, hermanos míos, y llega, según Génesis 46, versículo 30, y me encanta cómo llega Génesis 46, 30, y Jacob ahora se encuentra con José, el hijo que había dado por muerto. Hay una película basada en un libro de un hindú que se pierde el niño, Retorno a casa se llama, por favor vean la película. Y esa película está hermosa porque el muchacho con Google empieza a buscar la estación de tren donde se perdió. Ya él es un universitario, pero empieza a buscar con Google y empieza a buscar todos los momentos y llega en Google al lugar donde él nació. Y entonces sitúa el lugar, la ciudad, la aldea, porque cuando él se pierde era un niño y se le había olvidado dónde nació.
pero se acuerda que era una estación de tren que tenía un tanque de agua grande y todos sus amigos empiezan con Google Maps a buscar y encuentran la estación y empiezan a buscar la casa y él va a buscar a su mamá y él es un universitario bien vestido y cuando encuentra a su mamá viva, la abraza a su mamá y bueno, yo soy un poco chillón y me puse a chillar ahí en ese momento. Y entonces al final pues salen los personajes reales, sale él, sale la mamá. Él regresa con sus padres adoptivos, ya no vive con su mamá, pero regresa con sus padres adoptivos. Pero se encontró con su mamá. Qué momento tan hermoso debió de haber sido aquel. Entonces Israel dijo a José: ahora sí muera yo, ya he visto tu rostro y sé que aún vives. Y esa expresión, hermanos, me recuerda cuando estemos allá reunidos en la presencia del Señor y veamos a la gente que se adelantó con nosotros y digamos: papá, mamá, esposo, esposa, aún vives, hijo, aún vives, porque el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y José estaba triunfando, pero lo abraza. O sea, no había necesidad de luto, no había necesidad de tristeza, no hay necesidad de que pases años malos. No hay necesidad de que pases años de depresión, no hay necesidad de que tú agendes en tus años días malos y digas: voy a sufrir, voy a deprimirme. No hay necesidad de eso, porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Y entonces él se encuentra con la fidelidad de Dios. Cada año Dios es fiel. Puedes tener malos años. Mi hermana Eli tiene 3, 4 años malos en Ciudad de México. ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufrimos todos? Inexplicables, inenarrables. Pero puede haber malos años en la vida de alguien, puede haber malos años, pero no hay necesidad de vivir en luto, porque en el peor de los casos siempre triunfaremos, siempre ganaremos. Así que lo siento mucho. Tú tienes que decirle a la persona que te quiera hacer daño: lo siento mucho, pero yo no voy a guardar luto. No me va a afectar lo que me haces, no me va a afectar lo que hiciste, no me va a afectar lo que estás pensando, porque yo este año voy a triunfar, este año me voy a levantar, este año voy a gozar, este año voy a vivir. Dile al enemigo: este año no será un mal año, este año será un año de bendición en mi vida. Dios bendiga nuestras vidas. Y lo abrazó, se echó en el cuello, lo besó y no había necesidad de sufrir tanto, hermanos. Dios tiene años maravillosos para nuestras vidas. Dios tiene años hermosos y nuestros sueños se van a cumplir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, ¿cuántos malos años has tenido? ¿Desde cuándo estás guardando luto? ¿Desde cuándo estás en esa depresión? ¿Desde cuándo estás en esa tristeza? ¿Desde cuándo? Y Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan se llama triunfar, conquistar, lograr, llegar a la cúspide. Ese es el plan de Dios en Génesis. En la vida de Jacob, en la vida de José. Ese es el plan de Dios. Busca a Dios y cree en la fidelidad de Dios y saldremos adelante. Pónganse de pie y oramos. Levanta tus manos, Señor, este día. Bendecimos tu nombre, Señor. Te honramos. Te coronamos, Señor, en nuestras vidas, en nuestros tiempos. ¿Cuáles son los días de los años de tu vida? Quiero orar por ustedes este día. Quiero bendecir al Señor. Allá en casa reciba la paz de Dios, reciba el perdón de Dios. Allá en casa reciba la restauración de Dios en su vida. Reciba ahora a Jesús como su Señor y Salvador. No tienes por qué vivir enlutado todos los años de tu vida por algún error, por algún daño que alguien te ocasionó. Tu esposo te dañó, tu esposa, tus hijos, tus padres te dañaron, algún hermano te traicionó. No tienes por qué vivir enlutado todos los días de tu vida. Ven a Jesús y Él te ama. Él quiere cambiarte, Él quiere mejorar tu vida. Deja atrás el pasado
y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Este día bendecimos, Señor, a la iglesia presente y virtual. Recibe, Señor, nuestras vidas, te las entregamos a ti de corazón. Te entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y nuestros sueños no se han acabado, nuestros sueños no se han olvidado, nuestras metas y nuestros objetivos no han terminado. Todavía tenemos mucho que cumplir delante de ti, Señor. Hoy recibiré el amor de la gente que me ama, de la gente que está conmigo, de la gente que sí me acepta, que sí me quiere. Hoy recibiré el amor de las personas que sí me aceptan. Dios, hoy, quien me quiera consolar, seré consolado. Quien me quiera abrazar, seré abrazado. Hoy cambio mi vida, hoy dejo mi decepción, mi traición, mi tristeza. Hoy olvido mi pasado y miro hacia el frente. No viviré enlutado todos los días de mi vida, Señor. Ni siquiera estoy seguro de lo que pasó. Ni siquiera estoy seguro al tener la túnica. No he visto el cuerpo, pero deduzco la tristeza, me abrazo al luto con una túnica que no dice nada. No viviré enlutado todos los días de mi vida, Señor. Creo en ti, creo en tu fidelidad, creo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, te bendigo este día, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga.